Esta segunda parte de este pequeño repaso de ventilación nos va a hablar de algo bien interesante. Vamos a tener un contaminante que vamos a sacar a través de una campana. Una campana es esas campanas que conocemos, como por ejemplo en los asaderos tienen unas campanas, pero esas campanas pues me imagino que no están bien calculadas y además tienen la característica de que el ducto no es redondo, sino que el ducto es cuadrado. Pero no importa por qué sirve, porque ahí lo que hace que suba el viento, básicamente, que suba el aire, básicamente es eh, la temperatura. Entonces ellos no tienen problema, eh, pero cuando nosotros hacemos un diseño de ventilación tenemos que utilizar la ingeniería para poder hacerlo bien, porque estamos trabajando con unos motores, con unas turbinas, con unos contaminantes que para hacerlo adecuadamente tenemos que escoger los mejores y los que son para ese tipo de diseño que vamos a hacer. Entonces decimos que necesitamos eh, ver el puesto de trabajo, hablar con el trabajador que tiene la alergia o que tiene el problema con ese contaminante y lo visitamos. Entonces, primero, vemos el tipo de contaminante y a partir de ese tipo de contaminante vamos a analizar cuál es la mejor velocidad de captura. Velocidad de captura es la velocidad sobre la cual vamos a extraer el contaminante. Velocidad de captura se encuentra en una tabla para velocidades de captura. Ese no tiene ningún problema. Simplemente analizamos el contaminante y la velocidad de captura la encontramos en una tabla. Lo segundo que nosotros hacemos es ver el puesto de trabajo y en ese puesto de trabajo vamos a ver de qué tamaño vamos a diseñar esa campana. Esa campana va a tener un largo y un ancho. Vamos a decir que esta es más o menos la campana que va a estar en la parte de arriba donde está el trabajador. La campana tiene una característica que va a tener solamente la parte del frente. Lo ideal es eso, que la parte del frente donde está el trabajador sea la que está descubierta y las otras tres paredes, la de atrás, la de la derecha y la de la izquierda, esas tres paredes puede tener un acrílico o algo parecido para que el aire entre por el frente del trabajador. Entra aire limpio, entonces ese aire va a barrer el contaminante y lo saca hacia la parte de arriba de la campana y la dirige hacia el ducto. Entonces tomamos el área de la campana, tantos centímetros de ancho por tanto de largo, y los pasamos a pies y encontramos el área. Entonces, devolviéndonos un minutico, decimos que la velocidad de captura va a ser la velocidad de diseño, que la encontramos en una tabla. El área de diseño es la que acabamos de encontrar, eh, que tiene un largo y un ancho, pero tiene que ser en pies cuadrados. ¿Por qué? Porque la velocidad está en pies. La velocidad de diseño está en pies. El área de diseño va a estar en pies cuadrados. Entonces, pies cuadrados multiplicado por la velocidad, o sea, área por velocidad me da caudal. Ese caudal me va a dar en CFM. Los CFM, recordamos, son los pies cúbicos por minuto. Una vez tengamos la velocidad de diseño y una vez tengamos el área de diseño, procedemos a encontrar el caudal. Una vez tengamos el caudal, nos vamos a diseñar el diámetro del ducto, a decidir más bien cuál va a ser el diámetro del ducto. Esta es la campana. Si nosotros acá tenemos, digamos, 12 pulgadas de ancho, 3, más o menos como 3 pulgadas o un poquito más, va a ser el diámetro del ducto. Entonces podemos decir que 3.5 veces el diámetro del ducto va a ser el largo de la campana. El largo y ancho, ¿no? Entonces, el largo de la campana. De esa manera va a quedar un diseño acorde a lo que requerimos. Pero como es un diseño, el diseñador puede escoger el diámetro del ducto, que no lo quiere, que no lo quiere 3.5, que lo quiere 4 veces, que el diámetro del ducto sea, que 4 veces el diámetro sea el largo
del ancho de la campana, está bien. Son diseños, son criterios de diseño, está bien. Entonces, ya tenemos 3 cosas. Vamos a repasar. Tenemos velocidad, que la encontramos en una tabla. Área, que la acabamos de encontrar, el área de la campana, pero recordamos que esa área tiene que estar dada en pies cuadrados. Y en tercer lugar, tenemos el caudal. A partir de ese caudal, vamos nosotros a diseñar el diámetro del ducto, la tubería que va a sacar el contaminante, que la va a recibir de la campana y la saca, sea el ciclón o el filtro de mangas o cualquier otro tipo de control. Cuando nosotros hemos calculado ya el diámetro del ducto, ese diámetro está dado en pulgadas. Entonces ya conocemos el diámetro del ducto. Ese diámetro del ducto tiene una correspondencia en pies cuadrados. Entonces, hallamos en pies cuadrados el área. Esa área que acabamos de encontrar, de ese diámetro que acabamos de decidir del ducto, la expresamos en pies cuadrados. Y esa área se va a llamar área real. Así de sencillo. Como tenemos el área real y tenemos el caudal, vamos a encontrar la velocidad real. Claro, esa velocidad va a ser mucho más alta que la velocidad de captura. ¿Por qué? Porque la velocidad de captura la relacionamos con un área de diseño y a partir de esa área de diseño encontramos el caudal. Y con ese caudal que ya lo tenemos, vamos a relacionarlo con el área, con el área real. Q es igual a B por A. Entonces, ese caudal lo vamos a dividir sobre el área y nos va a dar la velocidad. Entonces nos va a dar la velocidad real. Bien, tenemos 5 cosas. Velocidad de diseño, área de diseño, caudal, velocidad real y área real. 6 cosas porque tenemos el diámetro también expresado en pulgadas. Una vez tengamos esas 6 cosas, ya tenemos prácticamente todo hecho. Nos hace falta recordar que esas tuberías tienen unos accesorios. Los accesorios son los codos, son las entradas. Codos tenemos de 90 grados, de 45 grados, de 60 grados. Y esos codos van a tener una equivalencia en pies de tubería recta para fricción. ¿Qué significa eso? Que un codo de 90 grados de 10 pulgadas, por ejemplo, un codo de 90 grados, puede tener una correspondencia o una equivalencia en pies de tubería recta de X pies de tubería recta. En todo caso son, no sé, 5 pies de tubería recta, 7 pies de tubería recta. Hay una tablita que nos indica y nos dice cuál va a ser la equivalencia en pies de tubería recta. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, que para poder analizar eso tenemos que tener en cuenta la relación del codo, la relación existente entre el radio y el diámetro del codo. Entonces eso se va a llamar 2.5D o 2D. 2D significa 2 veces el diámetro con relación al radio. Y a partir de ahí hacemos la clasificación y decimos, bueno, la equivalencia en pies de tubería recta de este codo es de tanto. Y hacemos básicamente la equivalencia de cuántos codos tenemos de 90 grados o de 45 grados o de 60 grados y lo convertimos todo en pies de tubería recta. A partir de ahí nosotros entonces podemos decir que los codos tienen una equivalencia de tanto. Esos pies cuadrados se los vamos a sumar a los pies de tubería recta que se tengan en total. Entonces vamos a convertir los codos en tubería recta y se los vamos a sumar a la tubería recta que ya tenemos. Lo vamos a expresar en pies.
partir de ahí nos vamos a una formulita y encontramos la coeficiente de fricción, o HF, la fricción, o HF, expresada en pies. La fórmula está para 100 pies. Entonces si tenemos 150, pues va a ser 1.5 veces lo que acabamos de encontrar. Después de ahí, hallamos las pérdidas por presión de velocidad. Pérdidas por presión de velocidad son todas aquellas pérdidas expresadas en pulgadas de agua. Había olvidado decirles que la fricción también se expresa en pulgadas de agua. Las pulgadas de agua son una medida de presión. Tenemos medidas de presión como PSI, lo que quieran, Newton. Pero la presión en pulgadas de agua es equivalente a decir esto. Es esa presión que sentimos nosotros, que es muy bajita, especial para ventilación. Presión expresada en pulgadas de agua. Entonces ya tenemos HF, que son las pérdidas por fricción. Y nos vamos a encontrar las pérdidas por presión de velocidad. Las pérdidas por presión de velocidad son aquellas pérdidas también expresadas en pulgadas de agua que tiene el sistema en el momento en que está capturando la partícula o el contaminante que nosotros deseamos pues capturar y controlar. También a través de una fórmula la encontramos presión de velocidad. Entonces tenemos pérdidas por presión de velocidad y pérdidas por fricción. Esas dos pérdidas las sumamos, y las pérdidas por fricción y las pérdidas por presión de velocidad las sumamos y encontramos la presión estática. Pérdida por presión estática. Una vez tengamos las pérdidas por presión estática, una vez tengamos el diámetro del ducto, una vez tengamos el caudal, ya podemos pedir la turbina. Con esa turbina podemos entrar ya a hacer el control. De igual forma, una vez tengamos el caudal, podemos entrar a diseñar el ciclón. Hay una tablita que nos habla del ciclón. ¿Cómo se hace? El caudal que encontramos tenemos que saber si de pronto va a ir una entrada, una campana adicional o dos campanas adicionales. En el caso de que así sea, tenemos que sumar los caudales. Supongamos que el caudal nos da 10.000 CFM. Y los modelos de los ciclones nos entregan a nosotros un rango. Entonces tomamos el de la mitad, por ejemplo, si dice modelo 10 entre 12.000, entre 8.000 y 12.000, pues tomamos ese, porque si requerimos 10.000, tomamos ese que vendría siendo como el de la mitad. Bueno, espero que les haya servido esta charla.